encanta recibirla y con mucho cariño a nuestra querida Pepa Rul. Pepa, muy buenas noches, Pepa Rul, Luis Pablo Núñez. ¿Cómo estás, Pepa? Muy buenas noches, Leonor. Pues muy bien, encantada, como siempre, de retomar estos espacios contigo. Retomamos y hablo, como siempre sabes, también en nombre de Luis Pablo Núñez. Claro que sí, Y claro bueno, que sí. pues muy contenta, empezando de nuevo el año y feliz de verte ahí, pues como siempre, ¿no? Luchadora y peleando para seguir adelante. Bueno, es lo que se quiere, ¿no? En este caso, seguir adelante es el cometido de todos. Y creo que estamos aquí también Así es. para que la gente se entretenga, porque no conozca, investigue a través de, por ejemplo, un espacio como el tuyo. La gente se permite escucharte, aprender y, por supuesto, también, ¿por qué no?, dedicarse a investigar todo aquello que corresponde, por ejemplo, a la Claro. poesía sefardí, que nos encanta, pero fuera de ello siempre hay novedades con Pepa Rul. Que vamos, Pepa, tienes una vida preciosa, con gente que te sigue, con muchos fans, con una actividad especial, porque tienes, bueno, has cumplido en estos días un cometido especial, viajes, turismo, pero también mucho trabajo de investigación, ¿verdad, Pepa, o me equivoco? No, no te equivocas. Vale. La verdad es que estoy muy agradecida al destino, al universo, bueno, a quien tengamos que agradecer, ¿no? El estar aquí y por la vida que tengo, porque realmente es bastante apasionante, sí. Me mueve la pasión, como tú sabes, de investigar, de estudiar, de desvelar, de difundir y de recuperar la memoria y el legado de los judíos de Sefarad, ¿no? Tanto en la península como fuera de ella. Y me mueve, bueno, el estudio es maravilloso y es un descubrimiento constante, y el poder compartir lo poquito que voy aprendiendo, pero que yo creo que es más de lo que mucha gente sabe, pues esto siempre es muy, muy satisfactorio. Y es verdad que he empezado el año fuerte porque fui de un viaje, podríamos decir un poco repentino, pero maravilloso, a Marruecos, a Tetuán y a Tánger, y allí pude comprobar, Leonor, una realidad como es la recuperación real que se está haciendo del legado judío sefardí, la apuesta por parte de las autoridades, ayuntamientos, universidad, por supuesto las comunidades judías, que ya son muy pequeñitas allí, pero sobre todo un firme propósito de lo que es el reino de Marruecos, del rey, y en este caso su mano derecha, que es un judío sefardí, André Azoulay. Y esto es una realidad, que tuve el honor de estar en primera fila, bueno, en primera fila, allí presente, siendo testigo de la firma de acuerdos para que no se pierda ya nada, ni un gramo más de lo que queda delegado, y además se enseñe, se eduque y difunda, ¿no? Y esto es histórico, porque esa apuesta de un país por esta, ¿no?, por lo que es ese amor también que hay, un país que es musulmán, pero es un país tolerante, es un país donde ha habido una historia de coexistencia y convivencia entre judíos y musulmanes muy importante, y la verdad que yo casi que no me lo creía, ha sido un sueño hecho realidad y un impulso para los proyectos que tenemos a nivel educativo y de formación allí en Marruecos. Sí. Pepa, pero además Sí. es un logro a paso acelerado, porque es como que has comenzado el año con el pie derecho y no te has detenido nada, ni un gripazo que has tenido mucha, bueno, Bueno, igual es que no verdad, todo, no sí. nos detiene nada, ¿eh? Aquí Viste que estamos. somos incombustibles, Leonor. Y me encanta porque he visto porque es cierto, es un legado que si dejamos que pase el tiempo y que como muchas otras memorias por ahí quedan olvidadas, pues es muy difícil luego poder rescatar. Pero ahí está Pepa Rul, como muy poquitos, porque son muy poquitos los investigadores dedicados a este tema, y ha sido hasta este lugar, hasta este destino maravilloso, y sobre todo que se te han abierto las puertas, porque a veces uno piensa y dice, a ver, ¿en qué territorio se ha metido? Y es todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has Pues sentido mira, arropada, con las puertas abiertas? ¿Qué va? totalmente, mira, ha sido una experiencia única porque yo, de hecho, cuando cogí el pasaporte porque allí hay que ir con pasaporte, y cojo el pasaporte para este viaje y veo los sellos que tengo de haber entrado y salido de Marruecos desde el 2016 al 2019, antes de la pandemia, 4 años. Eso fue una inversión en tiempo, en ilusión,
en fin, en muchas cosas, en organizar actividades, que quedó truncada, ¿no? Y durante 3 años quedó totalmente parado. Y de pronto el destino, de una manera, podríamos decir, fortuita, que no existe eso, pero bueno, de pronto me pone allí otra vez y todo es apoyo, todo es retomar, es ver que en esos 3 años no han sido baldíos, realmente se ha estado desarrollando ahí y ha estado creciendo un germen que había, ¿no? Un embrión, y la planta ha crecido en medio de tanta dificultad. Y de pronto llego y veo que es un impulso muy, muy importante, pero que yo no he preparado nada. O sea, que esto ha sido como llegar y recoger, ¿no? Siembras y de pronto llegas y recoges cuando menos te lo esperas y de la forma que menos te lo esperas. Y eso es muy bonito, ¿no? Es una forma que te hace entender lo que es la vida, y luego los poemas hablaremos de ella, ¿no? Pero de cómo pasa el tiempo, pero no siempre el tiempo pasa y te que tienes que quedar con esa sensación triste, ¿no? De ha pasado, verá, ¿no? Es que a veces ese paso del tiempo tiene un fruto, ¿sabes? Tiene algo bueno, algo positivo, y ya miras adelante de otra manera. De manera que sí, que me han dado un impulso muy importante, y bueno, volví con el resfriado primero fue por el barco, pero aquí estamos otra vez, y la verdad que con muchas ganas, y bueno, un nuevo año, 342 días que nos quedan por delante del año, Los que tienes podemos decir que contaditos. serían 300, sí, 342 velas, Claro, porque hoy los poemas van a ir sobre las velas, sobre el paso del tiempo, qué y yo creo que son maravilla. 2 poemas muy bonitos, Muy sí. bonitos. Pero antes de que vayamos a los poemas, si tuvieras que rememorar o hablar de alguien en particular, agradecer los destinos donde te has encontrado, ¿a quién tendrías algún nombre, alguien a quien rememorar y a quien citar en esta noche? Pues mira, yo, bueno, en primer lugar citaría a una persona que está aquí en Granada, que es una amiga y colaboradora, y también ella tiene un sentimiento de pertenencia, ¿no? O de su origen Claro que judío, sí. que se llama Carmen Espinosa. Ella es la que me avisó de que iba a haber unos eventos muy importantes. También podría decir que, no voy a decir el nombre, pero el teniente alcalde de la ciudad de Tetuán, del ayuntamiento, también se portó muy bien. Las personas director y personas del Instituto Cervantes, María Ángeles, bueno, la que es la directora cultural, ¿no? María Ángeles García, del Cervantes Tetuán. Tengo que nombrar a personas que, bueno, a amigos de allí, ¿no? De Tetuán, que nos ayudaron, como es también Said, y en definitiva luego a mis amigas sefardíes, mis tres, bueno, Entrañables. entrañables, a entrañables, Sí. cariñosísimas, que las quiero muchísimo ellas a mí, que son 3 mujeres, ya, bueno, tienen una cierta edad, pero están muy activas, y ellas son, fíjate qué nombres más bonitos, se llama Rica, Fortuna y Perla Asayag. Ellas, bueno, se hicieron españolas, ¿no? Por la nacionalidad, la ley de nacionalidad, porque se casaron por la Ketubá, los contratos matrimoniales de las leyes de Castilla. Es decir, allí llegaron los judíos, cuando llegan, iban desde Castilla, ¿no? Y entonces ellas me explicaron, y precisamente la sinagoga, se ha hecho un museo, una sinagoga se ha convertido en museo allí en Tánger, justamente la de su padre, la de su familia, ¿no? Y ha sido todo maravilloso, ya digo, ellas me animan, me arropan, y es maravilloso cuando voy allí y las encuentro, de modo que tengo que nombrarlas, sí. Oye, yo tengo, Pepa, tengo que ir a Tetuán. Tengo un recuerdo Sí, lindo de gente que he conocido, no precisamente en Tetuán, que no lo conozco, no tengo el placer de conocer este lugar tan idílico para toda la comunidad sefardí, sino que tengo el recuerdo de un personaje que además estuvo con nosotros, precioso señor, qué maravilla de señor, Alberto Truman, que también uh-huh, hablaba, bueno, tenía un historial grande y entrañable con Tetuán, ¿no? Con respecto a la vida sí. judaica y, en fin, una serie de recuerdos maravillosos. Cómo no, me encantaría estar ahí. Y ya quisiera yo tener Es la una suerte de ciudad. tener una guía como tú, pero eso va a ¿Por ser qué tan no? difícil. Bueno, nunca se sabe. No, A no, ver, no. Nunca se sabe, Leonor. El destino hace cosas muy raras, pero también hace maravillas, ¿no? De manera que, ¿por qué no?
verdaderamente yo recomiendo viajar y visitar Tetuán. Tetuán es una ciudad además donde se habla español porque fue parte del protectorado español, y también allí fueron judíos y también moriscos expulsados de Claro que sí. España, ¿no? De lo que hoy es España, y es una ciudad que te sientes en casa allí, realmente es muy bonita, es blanca, le llaman la paloma blanca, todo blanco y verde, muy bonita y merece la pena. Y luego, por supuesto, que Tánger también, yo los recomiendo. Y si se quiere profundizar en lo que es la historia de los sefardíes, la cultura, porque allí quedan sinagogas, pero quedan sinagogas con todos sus elementos, ¿no? Aquí hay edificios que eran antiguas sinagogas, pero entramos y está el edificio, que puede ser maravilloso, como puede ser la Sinagoga del Tránsito de Toledo o la Santa María la Blanca también, son edificios maravillosos, ¿no? Pero realmente no ves ningún elemento de la sinagoga. En cambio allí están. Entonces, si tú quieres ver una sinagoga Con sefardí, el tema te tienes histórico, que ir claro, allí. ¿verdad? Claro, es que Claro, tiene que ser así. es así, o Es sea, así, la ¿verdad? diáspora, ¿no? Esa dispersión, en el caso de la cultura y la historia sefardí, es muy importante porque, claro, se van de aquí y están 500 años fuera y siguen desarrollando su cultura, preservando elementos de la cultura hispánica también, porque lo preservan, ellos formaban parte, ¿no?, de España, de lo que hoy es España. Entonces, allí es donde tú puedes intentar entender algo. Realmente, por desgracia, las comunidades judías de allí ya son muy, muy, muy exiguas, por eso esta labor, ¿no?, de preservación y recuperación de lo que va quedando del legado cobra tanta importancia, ¿no? Pero son dos ciudades de verdad que son mágicas, y Tánger también, la Kasbah es una maravilla y yo recomiendo vivamente ir allí, sí. Bueno, vamos a recomendar y por supuesto visitarla y conocer parte de esta historia maravillosa, pero también parte de este momento y la poesía española, que nos hemos excedido un poquito en el tiempo, y le ruego a Sonia Tavares que me espere que en un momento esté con ella. Pues aquí, Sí. a través de la poesía en la noche, siempre con la enclave poética bien dirigida con nuestra querida Pepa Rull y por supuesto con Luis Pablo Núñez, tenemos dos poesías, dos poemas que seguramente tú mejor que nadie nos vas a anticipar de qué se trata. Poema Humo, además de Luis Pablo, claro que sí, que lo hemos escuchado en los inicios, hace cuando Sí, comenzábamos, al ¿verdad? La principio, conexión sí. de la poesía con Luis Pablo, y descubrimos en él, bueno, un poeta totalmente eh, entregado y con mucha posibilidad de entregarnos riqueza entre lo que nos ofrece. Bueno, tú me Así es. dirás, mi Pues mira, querida, a la gente, pues si quieres hacer hoy, el recordatorio. sí, yo creo que como es el primer programa del año y un año que empieza, que aprovecho, aunque ya haya pasado un poquito, para desear que sea muy bueno y para todos, ¿no? Yo creo que hoy vamos a dar a luz, vamos a dar a luz, pero no. Bueno, que sea Vamos a dar a luz. un buen hijo, que sea un buen hijo, por favor, y que demos a Bueno, luz con esa esa frase, virtud, dar a luz, ¿verdad? sí, pero es que no en todos los países se dice así, pero esa frase, no decir dar a luz, es que si paramos a pensarlo es maravillosa. Entonces hoy vamos a hablar de velas, de luz, Qué del maravilla. poemario Luz Me de encanta. Luis Pablo, De ¿no? Luis Pablo Entonces Núñez. el primer, claro, es que él tiene un poemario que de verdad es una belleza, y es un poemario pues que roza lo místico. Él lo escribe, fíjate, en el 2010, o sea, hace ya pues 12 años, ¿no? Y realmente creo que ni él mismo, yo lo he dicho más de una vez, se da cuenta, ¿no?, de la labor que ha hecho ahí, pero es un poemario muy profundo y con unos conceptos muy bonitos, y es la búsqueda de la búsqueda de la luz, ¿no? Y eso es lo que hacen los cabalistas, ¿no?, por ejemplo, la Por búsqueda de la luz, supuesto, es y lo que verdad. todos hacemos, ¿no?, buscar la luz en nuestra En vida, nuestro de interior. manera que en nuestro interior. Entonces, hoy los dos poemas pues hablan de las velas, de la luz, del paso del tiempo, y son dos metáforas muy bonitas. Y bueno, yo creo que Luis Pablo Núñez, hemos hablado de él alguna vez, pero yo quiero recordar su figura como poeta, igual que hago con todos los demás, aunque sea parte de nuestra, y sea un colaborador que tenemos aquí, ¿no? Pero él realmente, pues ya digo, es un poeta que escribe desde muy joven y que tiene una riqueza, ¿no?, interior, que transmite con su poesía,
y verdaderamente es muy reflexivo, pero a la vez muy bello, y nos ayuda en el día a día. Yo creo que tiene una capacidad enorme para meterse en nuestro interior y llegar en además los momentos oportunos. Entonces, esa poesía, bueno, él la tiene que compaginar con su labor de profesor universitario, con lo cual pues ahí no ahí va costando que vaya adelante, pero yo estoy segura de que seguirá regalándonos pues toda esta espiritualidad y sabiduría Esperemos que del sí, fondo en ese que tiene, ¿no? 2023 no puede faltar, ¿eh? Don Luis Pablo Núñez, A ver si recordatorio se de nos su anima y poesía y de su poemario y recordar que más sí, adelante también viene una invitada, Sonia Tavares, que también tiene su poemario por entregarnos y por conocer. Bueno, pues ella es una fantástico, artista fantástico. conocidísima aquí en Castellón, músico de primera, pero además, bueno, una mujer creadora, ¿no? Y crea con el alma. Así que, de igual Pues manera, eso es bienvenido. este caballero Bueno, pues maravilloso. vamos a escuchar, sí, vamos a escuchar este poema, si quieres, Humo, y luego hago una pequeñita comentario, si te parece, Claro que sí. y enlazamos con el Humo, segundo, Luis que Pablo son dos, la Núñez. temática es parecida. Humo. Poema del libro Luz, editorial Minovitia. Como una vela, el tiempo consumido se derrite para nunca más brillar. Camina despacio y sereno, como un cazador sigiloso que aguarda su presa. Su brillo nos trae, entonces, a la imagen de una noche de invierno en que, sentados, escuchábamos crujir los goznes de las puertas, vencidas por un frío viento de montaña. Y cómo es de frágil la memoria. En un momento se borra de la mente como se apaga la vela, dejando una estela de recuerdos marchados en humo. Qué bello. Qué lindo poema, ¿eh? Pues Muy sí, bonito, muy bonito. Y la así verdad, es, sobre todo, dime. sí, ahora te escucho que se me había saltado un poco la voz, de alguna manera se había traspasado el sonido. Ahora sí, Pepa, Humo y Luis Pablo Núñez, qué linda poesía, ¿eh? Pues sí, porque habla de ese paso del tiempo que pasa sigiloso, que no nos damos cuenta, y sobre todo también de la memoria, ¿no? De cómo los recuerdos se nos marchan. Y yo creo que es precisamente esa reflexión que él nos incita a pensar en que la memoria no la debemos de perder. Y el tiempo, aunque pase inexorablemente, pero tampoco debemos dejar que pase sin que tengamos luego esos recuerdos, esos logros, esa vida que cuando hagamos memoria, digamos, mereció la pena, ¿no? Entonces yo creo que por eso es de nuevo, ¿no? Un poema de mucha belleza y diciendo, pues, es una reflexión, ¿no? Que tiene que ayudarnos a entender que el tiempo que tenemos por delante no podemos seguirle el juego al cazador sigiloso, ¿no? Tenemos que vivirlo y disfrutarlo y aprovecharlo. Y, por supuesto, esa memoria tan importante, ¿no? Tanto a nivel personal, porque que recordemos lo bueno y lo que hemos querido ser y lo que queremos ser en el futuro, pero también a nivel de pueblos, ¿no? Que es lo que hablamos con el tema del legado de diferentes pueblos. Bueno, la memoria es fundamental y no debe de irse en el humo, ¿no? Debemos de tenerla ahí, debemos de recuperarla y de hacer un ejercicio de recuerdo y de recuperación de la memoria. Bueno, y una noche realmente de luz. Aquí en programa, nuestra querida Pepa Rull nos va a hablar seguramente de la siguiente poesía. No sé si antes escuchamos la poesía que viene a continuación, Velas, de Kadafis, o prefieres dejarlo para el final, lo que tú Bueno, quieras. sabes que, bueno, siempre creo que es bueno el poder comentar un poquito, en el caso, sobre todo cuando son poetas menos conocidos, Vaya, aquí, muy ¿no? bien. Es bastante conocido. Constantino Cavafis es un poeta de griego, de nacionalidad griega, aunque él nace en Alejandría, en Egipto, en 1863, final del siglo XIX, y muere en el 33, ¿no? También allí. Bueno, este fue un poeta muy, muy importante para el principio del siglo XX
y aunque su producción no es muy amplia, pero bueno, él tiene una serie de poemas que fueron los que él quiso que se difundieran, ¿no? Y fíjate que, según parece, tiene bastante influencia en algunos poetas españoles, entre otros Luis Cernuda. Cavafis tenía, bueno, pues era homosexual, igual que Luis Cernuda, y bueno, pues parece ser que ahí Luis Cernuda pues recoge, ¿no?, parte de la influencia de Cavafis. Y bueno, que yo realmente él también escribe mucho sobre la memoria, ¿no? Tiene algunos poemas también homoeróticos, pero sobre todo él va a escribir sobre la antigua Grecia, sobre la historia, sobre la memoria también, ¿no? Y este poema en concreto, pues yo creo que es de una gran belleza y que podemos aplicar muy bien en nuestra vida, que se llama Velas, efectivamente. Perfecto. Velas a continuación y nos quedamos aquí. Esta es la poesía de la noche en clave poética con nuestra querida Pepa Rull y Luis Pablo Núñez. ¿Esto está en tu voz? Está con Luis Pablo Núñez en voz de sí, tú sabes, Luis lo recita y yo le pongo la música como habitualmente. Muy bien, pues escuchemos. Poema Velas, de Cavafis. Los días del futuro están delante de nosotros como una hilera de velas encendidas, velas doradas, cálidas y vivas. Quedan atrás los días ya pasados, una triste línea de velas apagadas. Las más cercanas aún despiden humo, velas frías, derretidas y dobladas. No quiero verlas. Sus formas me apenan y me apena recordar su luz primera. Miro adelante mis velas encendidas. No quiero volverme para no verlas temblar. Cuán rápido la línea oscura crece. Cuán rápido aumentan las velas apagadas. Me encanta Luis Pablo Núñez en nuestro programa con nuestra querida Pepa Rull y de verdad encantadísimos de poder retomar este espacio a esta hora de la noche todos los lunes con Enclave Poética. Pepa, preciosas las dos poesías. Y no me queda sino agradecerte, como siempre, el poder estar aquí, el poder ser partícipe de este momento con la gente de Fórmula Hit y poder entregar poesía en la noche. Pues yo agradecida también, en mi nombre y en nombre de Luis Pablo. Creo que han sido dos poemas que nos han iluminado y como empezamos un año, pues que el paso del tiempo, que las 342 velas encendidas que tenemos por delante, las aprovechemos al máximo y cuando miremos para atrás sea para que esa memoria sea una memoria bella, una memoria positiva y una memoria que nos impulse hacia el futuro. De modo que yo creo que eso le deseo a todo el mundo. Espero que los que nos han oído hoy pues les haya gustado y hayamos aportado algo en su vida. Y como siempre, muchísimas gracias. Es un deleite escucharlos, mi querida Pepa. Así que hasta el día lunes nuevamente con nosotros Luis Pablo Núñez y nuestra querida Pepa Rull. Hasta el día lunes que vuelve mi querida Pepa. Bueno, ya sabes que aquí te queremos y que este 2023 esperamos poder contar con ustedes siempre. Dios mediante, ¿no? Por supuesto. Un abrazo, claro Pepa. Que sí. Un abrazo. Otro abrazo muy fuerte para